Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Modesto, restaurador de Jerusalén del año 634. Voy a comenzar, mis hermanos, abramos nuestro entendimiento. Dice así: Modesto significa el que observa la justicia medida, el que se mantiene en los límites de lo justo. Este santo se hizo especialmente benemérito de la Iglesia Católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. En el año 600, el rey persa Cosroes, pagano y enemigo de la religión católica, invadió la Tierra Santa de Palestina y, ayudado por los judíos samaritanos, fue destruyendo y quemando sistemáticamente todo lo que encontró de católico por allí: templos, casas religiosas, altares, etc. Mandó matar a millares de cristianos en Jerusalén, a muchos otros los vendió como esclavos y el resto fue desterrado sin piedad. Al arzobispo de Jerusalén, San Zacarías, lo envió al destierro también. Y fue entonces cuando Dios suscitó a un hombre dotado de especialísimas cualidades para reconstruir los sitios sagrados que habían sido destruidos. Fue Modesto, superior de uno de los conventos de Tierra Santa. Después de varios años en que los habitantes de Palestina tuvieron que portar el régimen del terror de los persas o iraníes, los excesos del ejército del rey Cosroes y los desmanes de los judíos, que aprovecharon la situación para destruir cuanto templo católico pudieron, de pronto apareció el emperador Heráclito con su ejército y fue derrotando a los persas y alejándolos de esas tierras. Y aprovechando esa situación ventajosa, Modesto se dedicó con todas sus fuerzas y, ayudado por sus monjes, a recoger ayudas de todas partes y a reconstruir los templos destruidos o quemados por los paganos. Lo primero que reconstruyó fue el templo del Santo Sepulcro, y luego el del Getsemaní o el Huerto de los Olivos, y la casa de la Última Cena o cenáculo, y muchos más. Pedía ayudas por todas partes y poco a poco iba reconstruyendo cada templo, pero teniendo cuidado de que se conservara la antigua forma que tenía antes de la destrucción de los persas. Las gentes contribuían con mucha generosidad, y así el arzobispo de Alejandría en Egipto le envió 1000 cargas de harina para los obreros, 1000 trabajadores, 1000 láminas de hierro y 1000 bestias de carga. Y algo parecido hicieron los otros. Cuando el emperador Heráclito de Constantinopla logró derrotar a Cosroes y quitarle la Santa Cruz que el otro se había robado de Jerusalén, el mismo emperador quiso presidir la procesión que devolvió la cruz de Cristo a la ciudad santa, pero al llegar a aquellas tierras se encontró con una destrucción tan total y terrible de todo lo que fue sagrado, que Heráclito no pudo menos que echarse a llorar. Y como el arzobispo San Zacarías había muerto en el destierro, al emperador le pareció que el que mejor podía ejercer ese cargo era Modesto, y lo nombró patriarca arzobispo de Jerusalén. Fue una elección oportuna, porque entonces sí tuvo facilidad nuestro santo para dedicarse a reconstruir los centenares de templos y capillas y demás lugares santos destruidos por los bárbaros. Modesto continuó incansable su labor de reconstruir templos, recoger ayudas e inspeccionar los trabajos en los diversos sitios. Pero un 18 de diciembre, mientras llevaba un valioso cargamento de ayudas para la restauración de los santos lugares, fue envenenado por unos perversos para poder robarle los tesoros que llevaba, y así murió víctima de su gran trabajo de reconstrucción. Gracias, buen Modesto, por tu gran interés por reconstruir y hermosear los templos de nuestra santa religión. Mi casa es casa de oración, dice el Señor, no la convirtáis en cueva de ladrones. Lucas 19:46. Esta fue la historia de San Modesto, un hombre que, viendo todo aquel lugar santo, todos aquellos templos destrozados, no totalmente destruidos, sino los dejaron en pie, pero totalmente quemados, tal vez muchas de las vigas caídas, paredes con agujeros, en fin, tantas cosas que este San Modesto se dedicó a reconstruir
para que esos templos quedaran hermosos como anteriormente eran. Esto gracias a Dios, mis hermanos, que busca personas que tengan el corazón dispuesto a trabajar, dispuesto a hacer labores para el Señor, a hacer labores para nuestro Dios. Eso es algo que también nosotros, mis hermanos, deberíamos dedicarnos con mucho esmero en nuestros templos, no dejarlos caer, porque si no sabían ustedes, mis hermanos, los templos se mantienen por el trabajo de nosotros. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, si no ayudamos en los templos para que se sigan reconstruyendo, para que no se caigan, porque muchas veces los templos quedan en su total abandono. Hay templos que solamente sirven para que los turistas vayan y los miren, los hermoseen y se vayan admirados de la hermosura de esos templos. Para eso sirven últimamente muchos de ellos. Ya a la gente no le importa ir a misa, ya a la gente en realidad lo que le importa es este mundo que no sirve para nada. En realidad, hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, el mundo en el que vivimos, está destrozando, está acabando con nuestros templos. En aquel tiempo las destrucciones de los templos era el paganismo, toda aquella gente que no quería el catolicismo, aquella gente que no quería que la religión de nuestro Señor Jesucristo continuara. Muchos judíos en especial, muchos de ellos que no querían y no creían tampoco en los sucesos de nuestro Señor Jesús, de cuando Él fue crucificado. Ellos creyeron, o más bien ellos quisieron que así fueran las cosas, poner en las mentes de las personas que nuestro Señor Jesús estaba muerto y no había resucitado. Pero los cristianos, todos aquellos que presenciaron la ida de nuestro Señor al cielo, sabemos que Él vive, que está en nuestros corazones y Él nos sigue protegiendo de cualquier maldad. Así es que, hermanos, si nosotros nos movemos de acuerdo a la santa voluntad de Dios, vamos a llevar a cabo muchas cosas en favor de Él. Pero si nos echamos a la pereza, no vamos a servir para nada. Tenemos que trabajar, tenemos que ayudar. Este hombre, San Modesto, incansablemente trabajaba en la reconstrucción de los templos, que las personas y los países cercanos le mandaban muchas ayudas. Le mandaban ayudas porque sabían que él estaba reconstruyendo de verdad los templos que fueron destruidos. Y muchas otras partes, ¿verdad? No solamente lo que fue de los católicos, sino que este hombre bárbaro que llegó con todo su ejército quiso hacer destrozos por muchas partes. Sin embargo, llega otro emperador que comienza a combatirlo, lo echa de las tierras santas y ya entonces San Modesto se dedica con mucho más esmero a trabajar y es nombrado arzobispo de esa ciudad. Hermanos, las historias de estos hombres a mí me llenan de alegría, me llenan de paz, el saber que haya habido personas que tuvieran tantas cualidades como San Modesto. Porque si no hubiera sido por muchos de ellos que se entregaron con todo su corazón a trabajar para el servicio de Dios, si no hubiera sido por ellos, tal vez la santa religión ya se hubiera ido abajo. La santa religión católica ya hubiera desaparecido, pero gracias a Dios que ha dotado a personas con el Espíritu Santo, se han animado y trabajando con mucho esmero para que las construcciones de los templos sean hermosos como anteriormente lo eran. Y con esa ayuda de este San Modesto es que hoy en la actualidad todavía esos templos existen, todavía hay católicos en ese lugar de la Tierra Santa, no muchos, ¿verdad? Como anteriormente, porque han sido desterrados o las ayudas se les han negado mucho para poder sobrevivir. Pero aún sin embargo, esos lugares se mantienen, mis hermanos, en forma como anteriormente eran. Y se mantienen gracias a muchas personas que aún trabajan, que aún se animan a estar allí para servir en los procedimientos y los trabajos para los templos y para que haya personas que estudien el catolicismo y más tarde sean sacerdotes, monjitas y servidores para el Señor,
porque eso es muy importantísimo, ¿verdad? Si los servidores para los lugares santos y para los lugares donde nosotros vamos, por decir así, a misa, a llenarnos de la palabra de Dios, si no hubiera sido por muchos de ellos y si no siguiera siendo por muchos que aún existen, ¿dónde estaría nuestra religión? Ojalá, mis hermanos, que todos los que escuchamos de la palabra de Dios, sigamos adelante, sigamos trabajando, no nos dejemos llevar por la pereza y pidámosle a nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, para que venga en nuestra ayuda y podamos así seguir trabajando para su servicio. Pero mis hermanos, como les digo, con mucha paciencia, sigamos haciendo las cosas, porque eso es lo que les sobraba a estos santos, paciencia, que aunque miraban las persecuciones, aunque miraban lo que miraban en su contra, no se desanimaban. Este hombre, San Modesto, le echó muchas ganas hasta el fin, que cuando llevaba una carga fue envenenado, ¿verdad? Pero nuestro Señor ya quería llevárselo, ya le había mirado tal vez mucho la fatiga que este San Modesto sentía y se lo quiso llevar a la eternidad. Hombres como estos, yo les aseguro, mis hermanos, que Dios, desde el momento en que les abrió el corazón para que llevaran a cabo estos trabajos, hasta el fin de sus días, está con ellos y Él se los lleva a la eternidad. También nosotros, si queremos ir ante la presencia de Jesús, tenemos que llevar a cabo todo lo que Él nos pida, porque en nuestro interior llega todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz día.